El perfil psicológico criminal del delincuente es una parte muy importante dentro de la psicología jurídica y forense. Es importante porque nos ayuda o nos da guías acerca pues, de la personalidad, comportamiento y maneras de hacer las cosas, o el modus operandi como también se conoce, de los delincuentes. Una definición bien sencilla es que este perfil se puede definir como una estimación acerca de las características biográficas y del estilo de vida del responsable de una serie de crímenes que aún no se hayan identificado. Y el concepto que podemos manejar de esto es que la elaboración de perfiles es una técnica de investigación judicial que consiste en inferir aspectos psicosociales, personalidad, comportamiento, motivación y aspectos demográficos del perpetrador con base en un análisis psicológico, criminalístico y forense de sus crímenes, con el fin de identificar un tipo de persona, no una persona en particular, para orientar la investigación y la captura. Ya por 1978 se abre un proyecto piloto sobre el análisis psicológico criminal a fin de formular perfiles mediante entrevistas de investigación con criminales encarcelados, que fue llamado Programa de Interrogación sobre la Personalidad Criminal, y el objetivo era establecer características, motivaciones, actitudes y comportamiento más sobresalientes de los delincuentes involucrados en tipos específicos de crímenes para una base de datos. Esto era para los psicópatas y se realizó en Estados Unidos, que es el lugar donde hay o ha habido siempre muchos delincuentes con la característica de psicópatas. A diferencia de otras culturas y a diferencia de la nuestra, por ejemplo en Panamá, en 100 años de nuestra república hemos tenido solamente 3 psicópatas definidos como tales. Sin embargo, también debemos decir que el perfil psicológico criminal no se usa solamente para la psicología forense para saber quién pudo haber cometido un crimen, como es el caso de los delincuentes psicópatas. También se puede hacer desde la psicología criminal, desde la psicología clínica y también desde la forense para analizar a un individuo o delincuente que ya está en el sistema para conocerlo mejor, entender sus crímenes dentro de lo que cabe, para estudiar. La expresión perfil criminal se conoce con varios términos y acepciones, como psychological profiling, que de Horman y Kennedy en el 98, el perfil de la personalidad del criminal o criminal personality profiling de McCann, el perfil del agresor o offender profiling de Jackson y Beckerian en el 2000, perfil criminal o criminal profiling de Stanton, perfil geográfico, geographic profiling de Rosmo, citado por Horman en el 98, e investigación analítica criminal, Criminal Investigate Analysis de Knight Warren, Rebusin y Sole en el 98. Es factible aquí añadir que hay una diferencia entre la psicología criminal y la psicología forense. En la psicología forense se estudia la conducta y los procesos mentales en determinadas personas, presuntos delincuentes, para poder realizar un informe y testificar en un juicio sobre ese informe. El trabajo del psicólogo forense se centra más en el delincuente. En la psicología criminal, llamada también dentro de la criminología, se estudia el comportamiento de las personas que han cometido un delito y tratan de entender el por qué y cómo. Es decir, estudia las conductas delictivas, los tipos de delincuentes, el fenómeno de la delincuencia en el ámbito de la sociedad. El trabajo del psicólogo criminal se centra en la víctima y en el delincuente. Y por eso es que el perfil psicológico criminal le sirve a ambos. Saber definir un perfil psicológico criminal le sirve a todas estas ciencias. Podemos apreciar un cuadro que nos ayuda a entender mucho más. Por ejemplo, en generalidades la psicología criminal se interesa más por la criminología, la penología y la prevención, mientras que la forense se interesa más por las ciencias penales y las jurídicas. En el interés de la víctima victimario, la psicología criminal, su trabajo se centra casi exclusivamente en el delincuente y en psicología forense tanto en el delincuente como en la víctima. En el conocimiento del proceso acusatorio,
En la psicología criminal no es necesario salvo que se solicite. En la psicología forense es indispensable. Las principales áreas de desempeño laboral. Los psicólogos criminales están en agencias de investigación criminal, seguridad y centros penitenciarios. Los psicólogos forenses, ministerios públicos, juzgados, juntas de conciliación y arbitraje o peritos privados. Interés clínico. Se interesa más en la psique y en la conexión del sujeto para entender por qué delinque, y su interés más en la conducta en sí misma para determinar si el delincuente es imputable o no de un delito, o por qué cometió ese delito en particular. Las generalidades, aportación psicoterapéutica. En este caso, la psicología criminal brinda atención psicológica al delincuente, la psicología forense brinda atención psicológica a la víctima. En la expedición de dictámenes, la psicología criminal abarca más fines criminológicos y no hace muchos dictámenes. En cambio, la psicología forense concierne más a cuestiones de tipo legal. Y la relación con el delito. En la psicología criminal busca los factores que contribuyen a la formación de un delincuente, mientras que la forense, su trabajo es demandado a raíz de las consecuencias de este, cuando ya ha ocurrido, para explicar ante las partes judicial por qué ha ocurrido. Por eso es que ambos igual necesitan del perfil psicológico criminal. Entonces entramos en cómo se evalúa un delincuente. Para conocer las motivaciones de un delincuente a través de la psicología clínica, se puede utilizar varios elementos, como la historia clínica, los test de inteligencia, las entrevistas. Cada elemento permite analizar a la persona y tratar de entender sus actitudes e inclinaciones. Existen varios factores que pueden influir en el comportamiento de una persona, como los factores genéticos y biológicos, como el temperamento, la predisposición a determinadas enfermedades, los factores ambientales, el entorno en que una persona vive durante su infancia, el tipo de educación y el desarrollo de la persona. Y factores sociales, como por ejemplo el comportamiento de la persona en una sociedad, relaciones con otras personas de su entorno, y una vez que se evalúa la conducta de la persona, se decide cuál es el mejor tratamiento a seguir. Y aquí es como vemos la importancia del manejo del perfil psicológico criminal. También existe una tipología. En la investigación criminal existen tres maneras de elaborar perfiles. Perfiles de agresores conocidos, el perfil psicológico o el inductivo, los perfiles de agresores conocidos, que es el perfil o método deductivo, y el perfil geográfico. Allí nosotros queremos saber en estos perfiles, por ejemplo, cuando no son conocidos, saber quién pudo haber cometido un delito. Cuando son conocidos, poder hacer un detalle de la persona y poder informar sobre su conducta, sobre su posible conducta futuro, si tiene la capacidad de volver a hacerlo, si es reincidente, etcétera. Y el geográfico para saber en qué lugares se ubican con más precisión este tipo de personas. También podemos ver que en esta tipología, en los perfiles, por ejemplo, de agresores desconocidos, el perfil se usa el método deductivo. Este método se desarrolla haciendo inferencias con base al análisis de la evidencia psicológica de las escenas de los crímenes, que es importante que sepan que no solamente son como salen en las películas, las escenas de homicidios o suicidios, también las escenas de violencia doméstica, de maltrato al menor, de abuso sexual, de robos, hasta incluso de estafas. El delincuente deja su huella y la víctima también, así que el análisis de las escenas son de muchas formas que se pueden hacer y se va de lo general a lo particular, de premisas generales como la edad del agresor, como también de la víctima, qué tipo de víctima, las agresiones específicas que hayan ocurrido, porque en todo delito hay una simbología, hay una manera de hacer las cosas y esa evidencia psicológica queda, esos rasgos quedan en el delito, en el delincuente, en la víctima y de allí se pueden realizar inferencias. Y este perfil es muy útil porque hace comparaciones de características de otros comportamientos criminales similares y se puede llegar a una persona en particular o a varias personas en particular. O sea, se va desde la posibilidad de que eran 200
sospechosos a llegar a solo 4, y de esos 4, por cualquier tipo de definición específico, puede llegar a saber quién es el delincuente. Este perfil deductivo nos ayuda a tener a un individuo específico en un crimen específico y puede sugerir qué tipo de individuo, con qué características psicológicas cuenta esa persona. Pero también se puede hacer, como ya lo dijimos, por método inductivo. Es decir, teniendo ya al delincuente, podemos entonces hacerle una evaluación psicológica profunda que implique tesis, que implique otras cosas y también que implique todo el expediente, todo el delito que ha cometido para saber también sobre él, conocerlo a él, conocer sus motivaciones, su peligrosidad y su posible reincidencia o una serie de otras cosas que son importantes manifestar en el perfil psicológico criminal. Aquí daremos un pequeño ejemplo de un perfil psicológico del delincuente peruano. Por ejemplo, estudios realizados sobre la conducta del delincuente peruano muestran el siguiente perfil, en general, de todos los delincuentes, no específicos. Carencia de afecto hacia su semejante, manipulador, tipo psicopático, puede ser también psicópata, falta de control de sus impulsos, frustrado, temerario. Ahora, tenemos que tener cuidado con la palabra psicópata porque en América Latina hay muy pocos eh, delincuentes con conductas psicopáticas tipo eh, Jack el Destripador, tipo, por ejemplo, Ted Bundy, y varios de estos criminales muy conocidos en Estados Unidos que cometían delitos constantemente con cierto tipo de víctimas a ciertas horas de una manera específica que pues se mencionan tanto en los programas y en las investigaciones criminales y no son los que realmente más importantes porque son solamente un grupo y pertenecen más a una geografía que a otras. Hay muchos otros delincuentes como el delincuente sexual, la violencia doméstica y o los robos que sí necesitamos nosotros conocer un poco más. En Panamá, igual al peruano, excepto por pocos psicópatas, en Estados Unidos hay muchos psicópatas en general, en el mundo no hay tantos, así que por eso debemos usar un perfil también para otros tipos de delitos. Bien, aquí después de expresar lo que hemos hablado, vamos a pasar entonces a hacer un resumen de lo que hemos dicho después de la presentación. Saludos.